¿Qué tal? Está lleno de abejas acá. Impresionante. Quédate quietita. Quédate quietita. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, después de unos cuantos días. Ay, ay, ay. Ando con todo un árbol acá que se cayó, pero me encanta que se haya caído porque queda muy lindo sobre el pasto de mi casa. Y estoy enamorada, pero abejas es lo mínimo que encontrás. También colibrís, pero estos grandotes no me gustan mucho. Wow, uno atrás mío. Bueno, esperemos que no me pique. Bueno, quería hablar de la libertad. Eso tan buscado y tan esmerado en la búsqueda, donde el hombre se desvive por encontrar eso otro, así como por el amor, y lo busca mal, y por vías distintas, también se busca la libertad. Y confundimos mucho el camino de lo que es la libertad. Claro, todo esto lo voy a dar siempre que uno habla, primero, la subjetividad está ante todo, o sea, uno no puede ser imparcial totalmente ni objetivo totalmente. Siempre va a estar visto de una subjetividad personal. Y luego también uno cuando habla siempre se está hablando a sí mismo. Siempre. Por más que lo comparta, para el primero que está dicho es para uno mismo. Y como la libertad fue una de las cosas que más perseguí en mi vida, y también equivoqué el camino por muchos lugares, pasándome al libertinaje, donde no hay límites, ni hay respeto, ni hay estructura, porque se confunde mucho la palabra libertinaje con libertad, y no es lo mismo. La libertad implica mucha responsabilidad, pero más allá de eso vamos a profundizar cómo obtengo la libertad. Y si el ser humano es tan libre como cree serlo, aún con millones y millones en los bancos, o viendo a los más famosos, como la sociedad impone que sería como lo mejor. Y, y no, si este video lo puede ver una sola persona, una sola, y que lo que yo digo le dé la punta para poder seguir construyéndose, Dios mío, por favor. Entonces, eso está bueno. No necesitan verlo millones. Con que una sola persona le haga bien, está bien. Esta semana me topé con muchas personas que no la estaban pasando bien. Increíblemente me las topé de una manera muy individual a cada uno. Con cada uno de ellos pude hablar eh, y darle una perspectiva diferente de cómo estaban viendo las cosas. Uno era un padre que estaba criando a sus hijos solos y no sabía muy bien cómo aplicar para enderezarlos. Eh, Me quedó resonando mucho eso, me pareció una tarea muy loable, porque no es sencillo para un hombre criar hijos solo, como no lo es sencillo para la mujer, pero creo que estamos más acostumbradas. De hecho, en la sociedad lo vemos más seguido. Y me tomé con un par de gente más que estaban como muy confundidos en muchas cosas. Entonces me pareció bueno hacer un video con respecto a la libertad, porque en este libre albedrío que todos tenemos, que creo que es la única libertad que tenemos, el poder elegir. Porque ya cuando elegimos algo, ya perdemos la libertad. En el momento en que estamos eligiendo algo, dejamos de ser libres para estar sujetos a ese paradigma que elegimos, a ese camino.
a esa visión, a esa filosofía de vida. Eh, pero el momento que estamos eligiendo, ese pequeño momento, somos libres. Antes no. Antes el ser humano no es libre. Un niño de 16 años no es libre. Un joven de 20, un adolescente de 20 años no es libre. Un adulto de 35 con dinero no es libre. Un adulto de 35, 40, 45, 50, 55, que lo ves en la televisión, no es libre. Personas que admiramos muchísimo no son libres. La libertad es ese pequeño momento en el que podemos elegir conscientemente qué es lo mejor para nosotros. Y eso no va en base a lo que digan los demás, va en base a lo que uno sienta adentro. Por otro lado, tenemos demasiadas implicancias y lealtades con nuestros padres, implicancias con nuestro clan familiar, como para poder decir que somos libres y no respondemos a esos conflictos anteriores que no les dejó ser del todo a ellos y por ende quedó grabado en nuestro ADN y nosotros repetimos. Hay muchos patrones que repetimos y ni siquiera somos conscientes que los repetimos, de ancestros incluso que no hemos ni conocido. Que todo eso fue el clan, no es una desgracia, es el clan que elegimos para venir a vivir esta vida. Son las personas con las que nos identificamos para poder trascender las mochilas que traemos pendientes de otras vidas. Porque sí creo en otras vidas, ahí está el tema. Hay gente que no cree en la vida después de la muerte. Se cree que uno se muere y se terminó todo y esta es la única vida. Y yo pude constatar de que no. Entonces es muy difícil ser libre con tanto peso y tanta mochila ignorada en la espalda. Y también repetimos por programación, porque nos criaron de determinada sociedad, porque estamos inmersos en este paradigma de la Matrix, donde hay cantidad de creencias ultra negativas que nos taladran el cerebro y no nos damos cuenta. Digo, entre comillas, el cerebro, la mente. Son creencias que están en nuestra mente y no nos dejan darnos cuenta de cuán atados estamos a todo eso. Entonces no existe la libertad. No hay libertad. Solo hay libertad cuando empezás a ser consciente de tus propios traumas, al menos los más importantes, los que más te joden, los que más te hacen ruido, y a partir de ahí eh, con esa conciencia empezamos a sanar ciertas cosas que antes vamos creciendo en conciencia, en aprendizaje, en sabiduría, y al hacernos conscientes de nuestros propios complejos, traumas, conflictos, podemos generar una mayor comprensión y empatía para el afuera. Porque lo que no te das o no lo pasas por vos mismo, no lo puedes dar para afuera luego. Y en esa inestabilidad, en esa confusión, en ese malestar que muchas veces se pasa, para poder llegar a cierta libertad, el momento donde estamos eligiendo algo conscientemente es el momento donde somos libres. Después que lo elegimos, dejamos de ser libres de nuevo. Y en el proceso de crecer en ese paradigma, ahí podemos obtener cierta libertad. Pero hay un proceso que te va a tener atado a lograr lo que querés. Y hay cosas que se hacen con un solo camino. Hay un solo camino para hacerlo. No hay muchos. A no ser que no tengas norte. Y ahí pueden haber muchos caminos. Y por supuesto que se va haciendo camino al andar si hay un norte. Si no, vas haciendo camino al andar de cosas que muchos te van a frustrar. Y está bueno aprender a manejar la frustración, porque hay caminos que no son para uno y uno debe aprender a saber y reconocerse a sí mismo cuando esos caminos no son para uno.
Y decís, bueno, pero estuvo en mi vida, sí estuvo en tu vida, perfecto. Agradece lo que te dieron, lo que te generaron y lo que te dejaron y continúa tu camino. Em, y en ese proceso de continuar tu camino, ahí te atás por un tiempo, porque para lograr cualquier cosa necesitas perseverancia, hábito y disciplina, responsabilidad. Y en esa responsabilidad perdemos un poco la libertad, el sentir la libertad. Solo lo empezamos a conquistar cuando esa zona que queremos lograr empieza a ser más conocida. Y entonces ahí empezamos a lograr un poquito más de libertad en esa zona que la elegimos conscientemente. ¿Tá? Eh, Ese es mi concepto de la libertad. ¿Implica mucha responsabilidad? Sí, siempre va a implicar responsabilidad. Incluso después que esas zonas que hayas querido conquistar, las hayas conquistado, vas a tener que mantener mucha más responsabilidad para mantenerlo que para conquistarlo. Así se consigue el éxito. Y no estoy hablando de éxito material solamente. Y no estoy tirando tierra sobre lo material o lo económico o el dinero, porque es un área súper importante que nos ayuda a manejarnos con más acción, con más libertad en la acción de muchísimas cosas. Nos da el permiso de poder ir a otros lugares donde antes no podíamos ir. Pero toda esa libertad también se conquista a nivel interno. No es algo que lo conquistes a nivel externo. Las cosas no se les solucionan afuera, pero sí necesitas del afuera para poder conquistarlas adentro. Es como, es el yin y el yang, ¿no? Es ese balance entre uno y lo otro, entre la oscuridad y la luz, entre lo femenino y lo masculino. Y, y eso es la libertad. Y por otro lado, cuando hablamos de femenino estamos hablando de corazón, ¿verdad? Estamos hablando de amor, de todo lo que implica lo femenino, incluyendo el amor. La libertad es como ese balance que está en el medio, que me permite manejarme con soltura, pero que tiene diferentes grados. Y con esos diferentes grados aprendo a cada vez conquistarlo un poquito más. Eh, Ese es mi concepto de la libertad. Y a partir de ahí puedo decidir para mí si soy una elegida y puedo atender mi llamado, porque soy yo la que me elijo. Nadie más me elige. El de arriba ya me hizo hija de él. Ya soy hija de él. Más tarde, más temprano voy a terminar eligiéndome. Es cuestión de tiempo. Si no es en esta vida, será en la otra. Pero en algún momento me voy a elegir para hacer lo que tengo que hacer. Así que muchos serán los llamados y pocos los elegidos. Está en tu propia decisión. Y ese es tu libre albedrío. Y ahí está la libertad. Esa es mi definición de lo que es la libertad. Ahora yo pregunto, ¿cuándo te vas a animar a usar tu propia libertad? Y me lo digo a mí misma primero, porque hay muchas cosas que cuestan mucho. Cuesta mucho romper el paradigma mental que tenemos adentro. Las resistencias mentales son muy grandes y uno las tiene que ir aprendiendo a conocer y a manejar en la medida que aprende a escucharse. Y escucharse es muy importante. No escuchar afuera, escuchar adentro. Siempre las respuestas están adentro. Así que viva la libertad y que el que la pueda usar, la use conscientemente. Mm. Tengan buen día y buen fin de.